Doy paso a la hermana Victoria. Gracias, mi hermana. Bueno, gloria a Dios. Seguimos con nuestro noche de lunes de enseñanzas que nos trae la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Seguimos avanzando en este conocimiento de primeros auxilios. Gloria a Dios por este tiempo, porque Dios hace el querer como el hacer de su buena voluntad. Y aquí estamos con un corazón dispuesto, con las ganas de aprender y que cada día seamos llenos de conocimiento, porque el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento y nosotros somos pueblos escogidos. Dios nos tiene aquí sirviendo en esta fundación y bueno, Dios ha hecho ese querer de que pertenezcamos a la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. No es casualidad, es Dios que nos ha puesto aquí a cada uno como esos instrumentos que Dios necesita aquí en la tierra para que hagamos esas obras de amor, compasión y misericordia. Y bueno, gloria a Dios, le damos las gracias a Dios porque estamos cada día avanzando y perfeccionándonos en este servir. Y bueno, seguimos con este tema de primeros auxilios, que es bastante extenso, pero queremos que se nos quede el conocimiento, que podamos actuar ante cualquier situación de emergencia y lo importante es saber qué hacer para poder ser esos buenos samaritanos, porque hoy en día necesitamos que de esos buenos samaritanos en este mundo, porque vemos que la falta de empatía, la falta de humanidad, la falta de misericordia está avanzando mucho. Y hoy se ha vuelto como todo, la gente en su afán, en su quehacer, se olvida del que tiene al lado. Y bueno, gloria a Dios por este tiempo. Estamos como siempre hablando con terminología, un vocabulario muy claro, muy entendible para que todos lo podamos tener en cuenta y lo entendamos y podamos seguir avanzando de ser esos auxiliadores de primeros auxilios. Y bueno, vamos a hacer como siempre nuestro recorderis de nuestras clases, a ver cómo vamos en el conocimiento que tanto hemos tenido aquí atesorado en nuestro entendimiento. Entonces, le doy el espacio a mi hermana Dora con sus preguntas, por favor. Muchas gracias. ¿Me escucha? ¿Me Sí, escucha? mi hermana, se le escucha bien. Ah, bueno. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué debemos tener para prestar los primeros auxilios? A, conocimiento. B, voluntad. C, emociones. ¿Qué debemos tener? ¿Quién levanta su mano, por favor? Ay, qué pena. La hermana Marta, bien pueda. Amén. La, mis hermanas, conocimiento. Gloria a Dios. Amén, así es. Correcto. Habilita el micrófono, mi hermana, que se te cerró. Hermana Dora. Eso, ahí. Ok. ¿Todos estamos de acuerdo? Conocimiento, ¿verdad? Dice otra pregunta, a ver, mientras tanto. Uno de los aspectos claves para prestar el primeros auxilios son la atención inmediata, se aplica en los primeros minutos, asegurar la escena, llamar en línea emergencia, falso o verdadero. Asegurar la escena o llamar línea de emergencia. Falso o Levantó la mano verdadero. la hermana María Zeneida. Verdadero.
Llamar, ¿cuál de las dos? Respondió verdadero porque se le escuchó Verdadero, dijo la muy... hermana. Ajá. Ok, ya, doy paso a la hermana Victoria. Bueno, gloria a Dios, estamos atentos. Seguimos en este recorderis con estas preguntas de conocimiento, también para recordar de lo que hemos visto. Entonces le doy el espacio a Karen con sus preguntas de conocimiento, por favor. Bien, pues, Karen, abra su micrófono. Entonces, estamos aquí aprendiendo y recordando. Buenas, ¿me escuchan, compañeros? Sí, te escuchamos. Bueno, mi pregunta es, ¿cuántos tipos de obstrucción hay? ¿Dos o tres? ¿Quién responde, por favor? Bien, pueda, Levantó la compañera mano. Maribel. Dos. Muy bien. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿para qué sirve la maniobra de Heimlich? ¿Quién puede responderme a esa pregunta, por favor? ¿Quién levanta la mano, compañeros? Compañera Marta, bien pueda. Cuando una persona sufre atragantamiento por de pronto algún tipo de comida que se le fue mal. Qué pena, compañera. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Cuando una persona sufre atragantamiento porque de pronto se comió un pedacito de carne muy gruesa o por algún tipo de alimento, entonces ahí se realiza esa maniobra. Gracias. Muy bien, compañera, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Debo dar agua con azúcar ante una situación de inconsciencia o desmayo? ¿Quién me puede responder la pregunta, por favor? Bien pueda, compañera. Maribel. No, no podemos dar, no podemos suministrar nada. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿A quién debo llamar en una situación de primeros auxilios? ¿A un amigo o a la línea de emergencias? Bien, Bien, pues, mi A la hermana. bien línea pueda, de compañera. emergencia. A la línea de emergencia. Correcto, muy bien. Si están pendientes, así me gusta. Gloria a Dios. Ujú. Bien pueda leer el espacio a mi madre, a Andrea. Bueno, entonces, gloria a Dios, tenemos un equipo atentos. Gracias a Dios estamos fortaleciendo este conocimiento y estamos atesorando esta enseñanza. Y bueno, hemos hablado sobre nuestra bioseguridad. Ante la intervención, siempre debemos usar los guantes, ¿no? Entonces quería enseñarles hoy respecto a los guantes.
Entonces, hay unos guantes que manejamos que son estos blancos, que tienen polvo, se llaman guantes de nitrilo. Perdón, guantes desechables de látex. ¿Están viendo todos? Entonces, estos vienen por tallas S, M y L, ¿no? Por tallas. Estos son los guantes de nitrilo. ¿Los están viendo? Sí. Bueno, No. estos, los que yo siempre me pongo cuando hacemos la intervención, estos son guantes de nitrilo. ¿Los ven? Ahí. Venga, yo lo pongo acá. Pues yo también sí. Bueno, Entonces, ahí les estoy enseñando los tipos de guantes, ¿no? Ahí Karen me está ayudando en pantalla. ¿Los están viendo? Bueno, eso se llama nitrilo. También hay talla S, M y L. aquí están los otros Entonces, guantes. como vamos a ser muy juiciosos y vamos a tener la cultura de cargar un parcito de guantes, porque ya vamos a ser auxiliadores, esos buenos samaritanos, y tenemos que tener nuestra bioseguridad para poder auxiliar a la persona que esté en una situación de emergencia, ¿cierto? Ahora, estos guantes vienen en un paquetico, se llama guantes estériles. Esos guantes vienen por números de medidas, número 6, 6,5, 7, 7,5, dependiendo del tamaño de la mano, ¿no? Estos guantes son los mejores, los ideales que podemos usar porque son más gruesos, más seguros, más largos. Entonces, estos se abren así, tiene una pestañita acá. Aquí uno la abre, la destapa. Y él viene por dentro en un sobrecito. Entonces, en ese sobrecito, adentro, viene el par de guantes. Entonces, estos guantes son para procedimientos estériles, son más gruesos, más seguros para nuestra salud. Los guantes de látex, los blancos que mostré primeramente, se rompen con facilidad. Los azulitos son más gruesos, más seguros, esos no tienen polvo. Y estos me gustan mucho y ojalá el día que ustedes quieran tener su par de guantes en el bolso, en su maletín para el diario. Me gusta mucho este guante porque son más largos. Entonces abarca hasta aquí esta parte de la mano. Entonces no solamente la muñequita, sino hasta aquí parte del brazo. Entonces me protege más, ¿no? Ante cualquier situación que yo pueda tener de exponerme a sangre. Que son más gruesos, más seguros y son más protectores. Juana Paola, ¿cómo se llaman esos guantes? Perdón. Esos se llaman guantes estériles. Eso los usamos para curaciones, lo usan para procedimientos quirúrgicos, pero se venden en farmacias, los venden en el paquetito. Viene así el sobrecito como les mostré. Por talla, ustedes miran su tallita. Ahí Karen se los está colocando y van a mirar cómo queda diferente la puesta, ¿no? Entonces, mírenlos cómo quedan. Entonces, abarca más la mano, ¿no? A diferencia de los otros que son más corticos. Entonces, mire los otros. Entonces, de acuerdo a la seguridad, ¿cuál deberíamos de usar? ¿Cuáles preferirían ustedes? ¿El más larguito o el más cortito? El más largo, diría yo. Ah, bueno. Entonces, El mire que más tenemos largo. más protección, ¿no? Entonces, queríamos mostrarle el tipo de guantes. Entonces, si vamos a andar con un parcito, pues podríamos adquirir estos guantes estériles, que son más largos. Mira. Y si no, el guante nitrilo, el azul, que también es muy grueso. También de mucha ayuda porque en el corre-corre,
los otros se pueden romper con mucha facilidad. Inclusive a veces uno colocándoselos se rompen. Son muy frágiles. Entonces es mejor para nuestra salud tener algo bien puesto, ¿no? Entonces quería compartirles hoy sobre los guantes. Hermana Paola, yo he visto esos guantes de nitrilo, esos azules, vienen de otros colores, ¿no? Exacto, sí, mi hermana. Vienen negros, bueno, vienen diferentes colores. Bueno, entonces estábamos hablando también sobre la temperatura. Hace 8 días estábamos hablando que teníamos que tener un termómetro en el botiquín de primeros auxilios. ¿Alguien me puede decir qué es la temperatura de fiebre en un adulto? ¿Cuál es el valor que usted ve en un termómetro? ¿Quién puede responder? Bien, para mi hermana Marta. Gracias. 38 en adelante, 39. Eso. Entonces, es muy importante, gracias mi hermana, tener los valores de que podemos estar hablando de fiebre, ¿no? Entonces, en adultos, fiebre como tal es a partir de 38.5. Tenemos que ayudar a esta persona a controlar esta fiebre, ¿no? Para que no vaya a convulsionar. Y en niños, a partir de 38 se considera fiebre. Y ahora vemos en un estado de que encontramos una persona, está lloviendo, un accidente, y vamos a auxiliarla. También debemos tener en cuenta de que puede pasar por situación de hipotermia. Hipotermia es cuando tiene la temperatura baja. Pero esta temperatura baja también la vemos en personas con situaciones de sangrado, de hemorragia, en estado de shock hipovolémico. Entonces encontramos a esta persona con la temperatura bajita. Y esa temperatura baja es por debajo de 35. Entonces ahí es donde se habla de que hay que abrigar a la persona, ayudarle a mantener la temperatura corporal en unos niveles por encima de 36, que es la temperatura normal, de 36 a 37.5. Son temperaturas normales. A veces cuando la gente dice, ay, me está dando como que fiebre interna, eso se llama febrículas. Empieza a partir de 37.7 hasta 38, eso le llamamos en adulto febrículas, ¿no? Es el inicio de la fiebre. Entonces quería compartirles a ustedes esto. Hoy en día tenemos la tecnología de termómetro digital. A años atrás que usábamos el de mercurio, ¿no? Entonces hoy se nos facilita mucho la toma de la temperatura porque es solamente hundir el botoncito, esperar que el termómetro pite y él le arroja el valor de la temperatura. Siempre se toma axilar, nunca en boca, como se hacía años atrás, que uno colocaba el termómetro en boca, no, ya no, a nivel axilar. Ya a veces hay personas que encontramos que son muy delgadas, que sufren de desnutrición, un estado de caquexia. Entonces estas personas vemos que son con muchas prominencias óseas. Entonces en ellos sí toca tomarlo oral, porque no abarca bien el termómetro en la axila. Entonces no nos podría dar un buen valor. Entonces, bueno, seguimos acá en el conocimiento. Quería compartirles estos tips sobre la temperatura en el cuerpo humano. ¿Alguno de ustedes tenía conocimiento sobre estos valores? Bueno, entonces ya los tenemos muy presentes. La temperatura en niños y en adultos es un poquito diferente, ¿no? Acuérdense que a partir de 38 ya en niños es fiebre y en adultos 38.5. Entonces hay que hacer medios físicos para evitar de que suba progresivamente la temperatura. Bueno, hace 8 días estábamos enfatizando mucho sobre el atragantamiento, ¿no?
Y es muy importante tener muy claro esto porque muchas de mis hermanas sirven en la congregación, en la escuela bíblica de niños, entonces se pueden ver enfrentadas a una situación de estas, ¿no? Entonces ya tienen el conocimiento de qué pueden hacer con un niño en situación de atragantamiento. Bueno, hay dos tipos de atragantamiento que vimos hace 8 días. ¿Quién me puede recordar? ¿Cuáles son los dos tipos, por favor? Alguien que levante su manito. La obstrucción que llamamos. Cuando puede toser, ¿cómo se llama? Bien, pues mi hermana Rosa. Atragantamiento total y parcial. Muy bien, mi hermana. Entonces, cuando hablamos de parcial, ¿qué característica vemos en este obstrucción parcial? Vemos la característica de que la persona quiere toser, ¿no? Y debemos animar a que siga tosiendo. No debemos parar esta tos con agua ni dándole golpes en la espalda, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta que en la parcial hay que animar que la persona tosa y que esté tranquila. Siempre debemos tener la calma, nunca debemos perder la calma. Y la obstrucción total, vemos el signo universal, que es que la persona ya se mandó la mano acá, no puede hablar, no puede toser, entonces ya hay una obstrucción que le impide pasar el aire, ahí ya estamos vistos en una situación de emergencia. Entonces les estaba hablando hace 8 días, quería mostrarles hoy el video sobre la maniobra de Heimlich en niños de 2 añitos, mayores de 2 años. ¿Me pueden compartir el video, mi hermana, por favor? Vemos que cada maniobra tiene su posición, su protocolo, y bueno, para cada persona hay una diferente posición, ¿no? ¿Me confirma mi Entonces hermana vemos, que ya ve mi pantalla? sí, mi hermana, ya la veo. Entonces vamos a ver obstrucción en los niños, cómo debemos hacer la maniobra de Heimlich en los niños mayores de 2 añitos. Ahí los dejo con el video. Por un objeto sólido. Cierra tu boca y jala aire por la nariz. El aire entra al conducto respiratorio. El atragantamiento puede darse en 2 modalidades, parcial y total. Obstrucción parcial. Si el niño te hace ruido, es importante diferenciar que es una obstrucción parcial. Lo más seguro es que se va a levantar, manos al cuello, cara de angustia, y aquí lo correcto es motivarlo a que tosa. ¡Tose! Tos, Emiliano, fuerte. La tos es lo más efectivo. Obstrucción total. Si el niño tiene una obstrucción total del conducto respiratorio, no emite ruido. Colócate por atrás del niño. Te vas a agachar para estar al tamaño del niño. Con tu dedo medio vas a tocarle el esternón. Bajas en línea recta y tócale el ombligo. Agregas el dedo índice, forma tu puño con la otra mano y colócalo por arriba de los 2 dedos. Quita los 2 dedos, abraza el puño y el movimiento es hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Solamente tenemos máximo 50 segundos para actuar correctamente. Esta maniobra la vamos a realizar hasta que el niño empiece a respirar o empiece a toser. Saber primeros auxilios te puede salvar la vida. Bueno, ahí vemos el ejemplo en niños de esta edad. Debemos actuar inmediatamente apenas veamos una situación de obstrucción total. No nos da espera de correr, de gritar, de quién me ayuda. No, debemos de tener el conocimiento de qué hacer con este niño porque los primeros minutos son primordiales para preservar la vida de la persona que estamos ayudando, ¿cierto? Entonces, vemos que debemos de ponernos a la altura del niño. Y ya en esta maniobra de Heimlich con los niños no debemos de hacer tanta fuerza como la hacemos con el adulto. Entonces debemos disminuir un poquito la fuerza para evitar un traumatismo en sus órganos abdominales. Bueno. Hablábamos hace 8 días también sobre que
¿Qué hacíamos en un atragantamiento con una espina de pescado? ¿A quién le ha pasado que ha comido pescado y se le va la espinita? A muchos, ¿cierto? Entonces, qué rico el pescado, pero qué maluco cuando se va esa espina, ¿cierto? Entonces, en esa situación, no debemos hacer de que la persona darle golpes en la espalda. A veces uno tenía la creencia de que se comía el pedazo de papa, el pedazo de pan, casi media libra de arroz, que uno se tragaba mientras le bajaba la espina. Entonces, lo que no debemos hacer es esto, porque si comemos papa muy sólida, lo que podemos hacer es que la espina se parta y se quede allá incrustada a región de la tráquea. Entonces, debemos impulsar a que esta persona tosa. Tosa, tosa, tos, 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 tos. No le podemos pegar en la espalda tampoco. Y si se atragantó con la papa o el pedazo de plátano que comió o el arroz, no le podemos entrar en maniobra de Heimlich. No podemos hacer este tipo de maniobra en esta situación de que la persona se atraga una espina de pescado. Entonces vamos a apoyarnos en un video instructivo de qué debemos hacer correctamente si pasamos por esta situación de tragarnos una espina de pescado. ¿Me comparte? Confirma mi hermana si puede ver el video. Gracias, mi hermano. ¿Sí lo está viendo? Ese es mi hermano. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna vez te has atorado con una espina de pescado? Seguramente a ti o a alguien de tu familia le ha ocurrido. Acá te explicamos cómo reaccionar en este caso. Identifica si la persona tiene algún dolor en la garganta o dificultad para respirar. Si la persona está respirando con normalidad, pídele que tosa fuertemente hasta que pase la molestia. No intentes darle golpes en la espalda. Si con toser no se elimina la espina o la molestia, suministra un vaso con agua o bebida fría tipo batido. No cometas el error de dar elementos sólidos que puedan obstruir totalmente la vía respiratoria. En caso que ninguna de las anteriores recomendaciones funcione, la persona debe asistir inmediatamente al médico. ¿Alguna vez te has atorado con una espina de pescado? Bueno, mire que debemos hacer y permitir en esta persona que tome agua. Y si no sale la espina, ir a un servicio de urgencias. Tuve una mala experiencia cuando estaba trabajando en el servicio de urgencias. Llegó una persona con un tipo de obstrucción por espina de pescado. Entonces, lo que usualmente la gente hace es meterse pinzas dentro de la boca tratando de sacar esta espina y se pueden hacer un daño en la amígdala o en la garganta. O con los dedos, tratar de meterse los dedos a la boca y lo que hacen es empujar la espina más a donde usted no la pueda visualizar. Si usted la ve que está ahí entre la que le decimos la campanita, atrás en la boca, si usted la ve visible y si la puede jalar, la puede hacer. Pero si usted la ve en un sitio donde su mano no le alcanza, no lo haga porque lo que va a hacer es empujarla. Entonces, mire que es muy importante no meterse pinzas, porque a veces la gente ve cosas en YouTube, en Internet, entonces métete la pincita y la puedes extraer, a veces es peligroso. Si vemos que tomamos agua, tosimos, hicimos el efecto de la tos y esta espina no salió y me empieza a doler la garganta, porque es que internamente ocurre una inflamación, porque ya hay un combate en el cuerpo, que hay un cuerpo extraño que me está ocasionando irritación. Entonces ya me puede ocasionar una inflamación y a su vez una bacteria, una infección. Entonces, si llego a sentir molestia, dolor, consulto a un servicio de urgencias. Si llego a presentar saliva con sangre, debo ir inmediatamente por urgencias.
Entonces, allá, siendo valorado por un médico pertinente, un otorrino o un médico general, le puede hacer la valoración con una endoscopia. Con este método avanzado para visualizar esta espina en toda la cavidad gástrica. No dejar pasar esto por alto porque muchas veces cuando baja esta espina puede ocasionar algún traumatismo interno a nivel de arteria abdominal. Nosotros internamente tenemos vasitos, irrigación sanguínea. Entonces, esta espina puede bajar y puede ocasionar una hemorragia interna. Entonces, ahí vemos donde la persona empieza a escupir sangre. Debemos actuar inmediatamente en un servicio de urgencias, acudir. Cuando estuve en un servicio de urgencias, encontramos una situación de estas. Un señor se tragó una espina del pescado y él no la pudo extraer y era grande, grande la espina, no era pequeñita, era muy grande. El señor le lograron hacer por medio de endoscopia, sacar la espina, la cirujana le logró la extracción y ella muy sabiamente lo dejó en observación por 24 horas después de la extracción porque estaba bien internamente pasando por el esófago. Y cuando resulta que el señor vomitó sangre. Entonces había esta espina ocasionado una perforación interna en su arteria abdominal y este hombre empezó a sangrar por boca, por nariz, por oídos y literalmente él se perdió la vida, se desangró, además de que tenía un tipo de sangre O negativo que es muy difícil de conseguir. No se pudo conseguir la sangre para transfundir al señor y pues lastimosamente el señor perdió la vida en esta situación por una espina de pescado. Entonces debemos ser muy prudentes. Si la espina es muy grande y vemos que está ahí chozando y molestándome la garganta, que yo no pueda tragar y sienta el dolor aquí en esta parte de acá, que me moleste la amígdala, consultar inmediatamente. Bien, para mi hermana Marta. Gracias, mi hermana. Una pregunta de una duda que tengo yo hace mucho tiempo. ¿Una espina de pescado al una persona tragársela puede caminar y llegar hasta el corazón? Es una pregunta porque alguien me había dicho que eso había podido pasar. ¿Eso es un mito o, o es algo que puede ser? Me animé a hacer la pregunta por lo que usted está comentando, mi hermana, por el testimonio. Muchas gracias. Gracias, mi hermana. No, no puede llegar al corazón, pero porque ella baja por todo la tráquea y aquí va bajando y llega al esófago y todo el aparato digestivo, conecta esto entre tráquea con pulmón y estómago. Cuando es pequeñita y usted tose y la espina pasó, se expulsa a través de la materia fecal el jugo gástrico que hay en el estómago, ella la disuelve. Como es ácido, tan ácido, entonces si es pequeñita, ella la disuelve y se elimina por su materia fecal. Ya cuando es muy grande, esas espinotas, o a veces hay accidentes que podemos encontrar que alguien se tragó una aguja, los costureros que les gusta ponerse la aguja aquí para nebrar en la boca, tienen una mala costumbre, se puede tragar esa aguja. Ahí inmediatamente toca hacer la intervención en un servicio de urgencias clínicamente preparado para esta situación. Ir inmediatamente por urgencias. Entonces, es muy importante. A veces el material viscoso nos puede ayudar un poquito, como el banano, masticarlo muy bien, masticarlo, no tragarlo entero, sino que hacer un buen masticado y tragarlo. O también nos puede ayudar el pan remojado con leche, pero masticarlo bien. No se trata de tragar pedazos enteros, gruesos como nos hacía creer anteriormente, que si te tragabas el pedazo de papa entera, te la tragabas y bajaba la espina. No, porque te puedes atragantar y podemos
ocasionar otro accidente más, que es una obstrucción total, ¿no? Entonces quería compartirles esto, mis hermanos, con lo de la obstrucción de espinas de pescado. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que tengan que hacer, mis hermanos? Hermana Paola, yo había escuchado algo en relación a cuando las personas se tragan alguna espina de pescado y es que podían tomar jugo de limón. ¿Eso es verdad? Pues eso es uno de los mitos, ¿no? Porque en los primeros auxilios hay muchos mitos de que tome el aceite de oliva, que tomes el limón, pero resulta de que el limón no la va a deshacer, no va a hacer nada. Y el aceite de oliva te puede desencadenar vómito. Entonces ahí vamos a empeorar la situación porque una persona vomitando con una espina que me está ocasionando un dolor, entonces todo lo que sale me puede ir lastimando más mi parte de la tráquea, del esófago. Entonces no es lo ideal buscar soluciones que no nos ayuden. Si vemos que no salió con la tos o tomando agua o con el pedazo de bananito bien masticado o con el pedazo de pan humedecido, pues debemos de consultar. Si sentimos que esa molestia de esa espina nos punza, nos duele la garganta. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Bueno, entonces, respecto a la maniobra de Henlis, pues ya la tenemos muy claro cómo la debemos hacer, ¿no? Solamente cuando encontramos la obstrucción total. Total de que vemos de que el signo universal, ya ahí nosotros inmediatamente tenemos que actuar rápidamente y ayudar a la persona que tenga siempre que esté tranquilo, le tenemos que decir, le estamos ayudando, respire despacio, estamos aquí para ayudarle, no lo vamos a abandonar, a ser ese buen samaritano. ¿Alguna pregunta sobre la maniobra de Henlis? Todos quedaron muy claros con esta maniobra, ¿en qué caso la debemos de hacer? Bueno, entonces seguimos avanzando. Vamos a ver entonces tenemos 5 ejemplos detallados para actuar en primeros auxilios. Ya vimos el primero, que es la situación de asfixia o dificultad para respirar, que es el atragantamiento. Ahora vamos a seguir con el punto 2. Bien puede Karen en su participación. ¿Escuchan, compañeros? Por favor, ¿me pueden poner la imagen 18? Gracias. Esa, está bien. Bueno, dolor o presión en el pecho. Eso nos puede indicar un ataque cardíaco o una angina inestable, requiriendo atención inmediata, urgente para evaluar. Siguiente, por favor. De ahí sigue mi madre para explicarle sobre la 18. Bueno, en este tipo de emergencia vemos dolor o presión en el pecho, ¿no? Ese nos puede indicar que algo no está ocurriendo bien en nuestro cuerpo. Entonces, mire que Dios en su palabra dice, me comparte la imagen del versículo bíblico, mi hermano, por favor. Dice en la palabra de Dios que de toda cosa, mire, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque emana la vida. Ese corazón debemos atesorarlo muy bien. Dios, mire que pide que tengamos mucho cuidado con este corazón porque es un órgano muy vital. Es un órgano de que está en la parte circulatoria y es el encargado de que todo su cuerpo tenga irrigación sanguínea. Entonces, que su cerebro, que sus pulmones, que su hígado, que su piel,
que su estómago, todo esté bien perfundido y tenga a través de la sangre, se lleva oxígeno. Entonces, con el oxígeno tenemos la vitalidad y tenemos una asertiva que todo esté funcionando en nuestro cuerpo internamente. Entonces, es muy importante que este corazón esté funcionando, porque si deja de funcionar, toca actuar inmediatamente. Entonces, vamos a tratar de esta situación de emergencia en donde a veces las personas confunden un dolor osteomuscular con un infarto. Y también uno de los problemas que encontramos en esta situación es la automedicación. A veces tenemos esa mal actuar de que nos vamos tomando cual medicamento nos digan, ¿no? Entonces es muy importante saber los signos y síntomas de que es un infarto y una angina inestable. Pero para poder entender qué es una angina inestable, vamos a ver su definición y la hermana Dora nos va a ayudar con la definición de angina inestable. Muchas gracias, mi hermana. Aló, ¿sí me escuchan? Dios les bendiga, mis hermanos. Sí, mi hermana, le escucho. Se le escucha. Bueno, amén. La angina inestable es un tipo de dolor torácico peligroso que ocurre cuando el corazón no recibe suficiente sangre y oxígeno, a menudo sin esfuerzo físico y en reposo. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, ahí esa es la definición que tenemos, que es una angina, porque es muy diferente una angina a un infarto. Entonces, una angina es una afectación del corazón ocasionada en nuestras arterias internas por la acumulación de grasa y obstrucción por grasa. Entonces, mi hermana, ¿me puede compartir el video, por favor, sobre angina? Entonces, a través de este video vamos a mirar qué es lo que pasa internamente en nuestro corazón que nos puede ocasionar una angina. Entonces, debemos diferenciar qué es infarto y qué es angina. ¿Me confirma mi hermana Paola si ya puede ver mi pantalla? Sí, mi hermana, ahí la estamos viendo. Muchas gracias. Entonces, vamos a diferenciar por qué ocasiona la angina. Mencionamos que la vía aérea se ve obstruida por un objeto sólido. Cierra tu boca y jala aire. Así es como se produce la angina de pecho. Placas de colesterol que obstruyen el flujo de sangre de las arterias coronarias. A diferencia del infarto, esto no ocurre de forma aguda, sino con el tiempo. Rupturas como esa que acabas de ver, con su respectiva reparación y repetidas en el tiempo, hacen que la placa crezca y la obstrucción se vuelve significativa. Posteriormente, agregación de plaquetas, de calcio y otras estructuras pueden hacer una obstrucción crónica, lo que llamamos oclusión total crónica. Así que es por esto que duele el pecho. Así es como se produce la angina. Bueno, entonces, eso es lo que pasa internamente en las arterias coronarias de nuestro corazón. Se va como el canal, se va angostando, por decirlo así, se va disminuyendo la carreterita. Entonces, tenemos una autopista muy grande donde caben muchos carros y tenemos una vía vehicular peatonal de esos callejoncitos que uno le llama. Entonces, así prácticamente se vuelve corazón, se disminuye el espacio por donde va entrando el flujo sanguíneo. Entonces, por eso muchas veces encontramos problemas en el funcionamiento adecuado del ritmo cardíaco. Y encontramos este tipo de dolor que puede ocasionar en el pecho. Ahora vamos a definir qué es infarto. Bien, puede a mi hermana con la definición de infarto. Muchas gracias. Ya. Un infarto
Un infarto o infarto de miocardio es una emergencia médica que ocurre cuando se bloquea el flujo sanguíneo al corazón, privado del tejido de oxígeno y provocando la muerte de células cardíacas. Los síntomas, me hace el favor, mi hermana, me los lee, por favor. Claro que sí. Los síntomas son dolor torácico intenso, presión o ardor en el centro del pecho que puede irradiarse a brazos, especialmente al izquierdo, cuello, mandíbula, espalda o estómago. Dificultad para respirar. ¿Ahí? Faltó, ¿no? Sudor frío, náuseas, mareos o vómito. Listo. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, vemos que ya en esa situación de infarto agudo al miocardio, es una situación de emergencia, extremadamente de emergencia. Y tenemos que actuar inmediatamente. Entonces, si tenemos los antecedentes de que podemos sufrir un tipo de infarto agudo al miocardio, vemos que aquí ya hay una obstrucción total, sea por un coágulo de sangre, un trombo, que le llamamos, o sea porque ya esta autopista ya se volvió una calle peatonal y pues esta calle peatonal la llenaron de vehículos que no dejaban transitar la sangre. Entonces no hay un fluido, no hay una irrigación sanguínea, no hay un aporte de oxígeno, no hay un buen trabajo del corazón. Entonces lo que pasa ahí es que muere ese músculo, esa afectación. Entonces el corazón tiene varias camaritas, varios laditos, varias divisiones del corazón. Entonces, en donde hay esta afectación de obstrucción de esta arteria que impide llegar la sangre, pues muere ese pedacito. Entonces, por eso es muy importante acudir inmediatamente. Más adelante vamos a tratar sobre la reanimación cardiopulmonar, que es la maniobra que debemos hacer ante este tipo de emergencia, si nos vemos enfrentados. ¿Me puede compartir, por favor, mi hermana, el video sobre el infarto? Muchas gracias. El siguiente. Entonces vamos a ver el video, qué es lo que pasa internamente para tenerlo en cuenta, porque a veces nos confundimos con dolores musculares, pero tenemos que tener muy en cuenta los síntomas de que nos puede decir, vete ya para un servicio de urgencias. Muchas gracias, mi hermana. ¿Puede con el audio, mi hermana? Bueno, aquí en este video vemos en dónde se refleja el tipo de dolor, dónde inicia. Entonces, aquí anatómicamente, corporalmente en el cuerpo, vemos dónde inicia este dolor. ¿Puede compartir el audio, hermana, o no le...? Muchas gracias, mi hermana. Me confirma mi hermana si se está escuchando, ¿sí? Bueno, mi hermana. Ahí, ¿Ya? ahí, muchas gracias, mi hermana. Sí, ¿Sí lo se volvemos a escucha? colocar desde el inicio, por favor. Sí, mi ¿Pero sí se hermana, está ahí escuchando? sí. Entonces vamos a ver muy bien cómo inicia, los síntomas y todo lo que desencadena este evento coronario. Bien, pues, mi hermana, muchas gracias. Se le fue el audio. ¿No se escucha? No, no se escucha. Entonces es el video porque yo acá sí lo estoy escuchando. Sí. Bueno, entonces compartamos la imagen. La mandíbula y el ombligo
puede significar un infarto al miocardio. El 40% de las personas muere en las primeras horas después de un infarto por no recibir atención médica inmediata. Un electrocardiograma puede ser vital. Este examen es la mejor alternativa para confirmar o descartar un ataque. El infarto al miocardio es la necrosis o muerte de parte del corazón por no recibir suficiente suministro de sangre. Se produce cuando una de las arterias coronarias se obstruye, bloqueando o disminuyendo el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Este bloqueo ocurre cuando el colesterol y otras sustancias se infiltran en la pared interior de una arteria, formando la placa de ateroma. Esta placa se acrecienta y se acumula lentamente durante décadas. Algunas son inestables y se rompen. Cuando se rompe esta placa de grasa, se forma un coágulo que termina de obstruir la arteria por completo. Ya no circula más sangre. Estamos frente a un infarto. El tratamiento más efectivo es la realización de una angioplastía primaria con un implante de stents. Este desobstruye la arteria y el flujo sanguíneo vuelve a ser funcional. Una vez recuperado el compromiso, debe estar con el estilo de vida, consultar regularmente al médico y seguir un tratamiento. Una alimentación saludable, rica en fibras, sin grasas y ejercicios regulares pueden hacer el gran giro hacia corazón sano. Muchas gracias, mi hermana. ¿Me puede compartir el siguiente video, por favor? El de la anatomía del corazoncito. Ese, muchas gracias. Entonces, vamos aquí a mirar, pues, anatómicamente, internamente. O hipertensión es una condición común en la que la fuerza de la sangre en las paredes de sus arterias es demasiado alta. Trombogénico. Se produce así. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan la sangre desde su corazón para suministrar sus tejidos con oxígeno y nutrientes. Irreversible y traer complicaciones. En su corazón, dos cámaras, llamadas ventrículos, se contraen con cada latido para empujar la sangre hacia sus pulmones y a través de sus arterias a su cuerpo. A medida que la sangre fluye a través de ellas, tres factores principales afectan la presión de sus paredes arteriales. El primero es el gasto cardíaco o el monto de sangre que sus ventrículos sacan de su corazón cada minuto. Su presión arterial sube a medida que el gasto cardíaco aumenta. El segundo factor que afecta su presión arterial es el volumen sanguíneo o el monto total de sangre en su cuerpo. La presión arterial también se eleva a medida que se incrementa el volumen sanguíneo. El tercer factor que afecta su presión arterial es la resistencia, que es cualquier cosa que trabaja contra el flujo sanguíneo a través de sus arterias. Diversos factores contribuyen a la resistencia. Un factor de resistencia es la flexibilidad de su pared arterial. Las arterias saludables se expanden con cada latido para reducir la presión sanguínea en la pared. Otro factor de resistencia es el diámetro de sus arterias. Su cuerpo es capaz de incrementar el diámetro de sus arterias para reducir su presión sanguínea, o reducir el diámetro para elevar su presión sanguínea. Un tercer factor de resistencia es la viscosidad sanguínea o engrosamiento. En su sangre, más partículas como proteínas y grasas incrementan la viscosidad. Si su sangre es más espesa, su presión sanguínea se eleva a medida que su corazón trabaja más duro para empujarla a través de sus arterias. Su presión arterial puede ser medida con un dispositivo llamado un esfigmomanómetro o tensiómetro. Cuando su corazón late, la presión de la sangre en las paredes de sus arterias es llamada presión sistólica. Cuando su corazón se relaja entre latidos, la presión en la pared arterial es llamada presión diastólica. Si bien su tensión arterial puede cambiar a lo largo del día, lo ideal es que sea inferior a 120 milímetros de mercurio para la tensión sistólica y menor a 80 milímetros de mercurio para presión diastólica.
Si su tensión sistólica con frecuencia se mantiene por encima de 130 o su tensión diastólica con frecuencia se mantiene por encima de 80, usted sufre de tensión arterial alta. ¡Oh, no! Con el tiempo, la presión arterial alta dañará las paredes de sus arterias. Bueno, aquí en esta imagen vemos que el corazón, hay un lado que está muy rojito y hay otro lado que está O la pared oscurito, puede ¿no? explotar. Entonces, vemos un lado que está con buena perfusión sanguínea y el otro que está de un color no muy rojo. Entonces, ahí evidenciamos de que hay un tipo de infarto. No, el corazón no está totalmente rojito, el corazón es un músculo y él es el encargado de distribuir toda la parte sanguínea en todo el cuerpo. Entonces, mire, por eso Dios habla mucho del corazón, ¿no? Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y si este corazoncito para todo. Vemos ejemplos de que personas pueden vivir sin pulmones, sin riñones, sin cerebro, pero el corazón es vital, vital para que todo lo demás funcione adecuadamente. La piel, los huesos, el páncreas, el hígado, los riñones. Bueno, todo es un conjunto tan perfecto que hizo Dios en su creación internamente con nosotros y a través el tránsito de sangre, pues irriga oxígeno a todos los órganos y es vitalmente para vivir, ¿no? Entonces, hoy vamos a enfatizar otra vez en los síntomas. Mi hermana Dora, ¿me puede, por favor, otra vez repetir sobre los síntomas que presenta una persona cuando está infartada, por favor? ¿Sí me escucha? Sí, bien, pues, mi hermana. Ok. Principales síntomas de alerta. Requiere atención médica inmediata. Dice, dolor torácico intenso, presión o ardor en el centro del pecho que puede irradiarse a brazo, especialmente al izquierdo se puede trasladar. Cuello, mandíbula, espalda o estómago. Dificultad también para respirar, que ahí se presenta la disnea. Sudor frío, náuseas, mareos o vómito. Estos son los síntomas. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, debemos de tener en cuenta estos síntomas porque vemos a esta persona pálida con ese dolor punzante de que realmente no puede ni hablar del dolor, acompañado de que la persona le dice, "Ay, estoy que me vomito, tengo náusea, estoy mareado, no puedo respirar", y el dolor irradiado, ¿no? Es muy clave para definir el tipo de infarto. A veces la gente, la automedicación, cae en el grandísimo error de que a veces, como todo esto irradia, donde tenemos el corazón, y baja al epigastrio, como donde llamamos coloquialmente la boca del estómago, entonces la gente lo confunde y dice, ay, tengo una gastritis, pero no, es el dolor irradiado a la zona del epigastrio. Entonces se automedica, se toma la buscapina, se toma el omeprazol, se toma el medicamento para la gastritis, pero realmente lo que está es infartado. Entonces uno de los puntos claves es vemos el irradiar el dolor hacia la parte de atrás del brazo, de la escápula, en esta parte de atrás se irradia y el brazo, todo el brazo sube el dolor inmensamente y la clavícula hasta cuello, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí? Llamar a una línea de emergencia para que nos pueda apoyar. Si veo que me voy a desmayar, si veo que voy a perder el conocimiento, pues llamar a un familiar urgentemente, dejar la puerta entreabierta para que puedan entrar a auxiliarme si estoy solo o si me puedo desplazar inmediatamente a un servicio de urgencias. Pero siempre llamar a una línea de emergencia. Y bueno, como siempre, se nos ha acabado el tiempo. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer, por favor? Con mucho gusto.
pues a mi hermana Clara. Gracias, mi hermana. Lo que es la taquicardia tiene algo que ver con de pronto algo que se esté anticipando a un problema cardíaco. Esa sería mi pregunta, mi hermana. Claro que sí, mi hermana. Ese es un ritmo del corazón. Entonces vemos que cuando hay un infarto, o disminuye el ritmo o aumenta. Cuando hay taquicardia, es que ha aumentado sus latidos. Entonces vemos que el corazón empieza, usted lo escucha que dice como un tambor. Pu, 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 pu. Eso es lo que le llaman taquicardia. Y claro que sí, hay una evidencia de que su corazón no está funcionando bien. Y hoy estamos viendo jóvenes infartados. Y antes se decía pues que el infarto era para los adultos mayores, pero hoy en día estamos viendo jóvenes con este padecimiento y pues lastimosamente han perdido su salud por no prestar atención a estos síntomas de los que nos habla la hermana Clara, la taquicardia, el dolor, la angina inestable. Es muy indispensable consultar a su médico de confianza. También hoy vemos pues el consumo de drogas, que esto también influye altamente para que esta persona desencadene un infarto fulminante. Y a veces vemos los ejemplos en los deportistas. Ellos son de alto rendimiento, a veces por la deshidratación, por su esfuerzo físico altamente, pueden generar este evento catastrófico de infarto, o también que no se han dado cuenta de que tienen malformaciones en sus arterias coronarias y pues en el esfuerzo que ellos tienen de correr tanto tiempo, en su esfuerzo físico, porque son deportistas de alto rendimiento, ahí vemos pues lastimosamente estos desenlaces fatales en estos deportistas, ¿no? Bueno, mis hermanos, con esto queríamos terminar por hoy. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Un feliz inicio de semana, muchas bendiciones. Y como siempre, nos despedimos en oración. Muchas gracias a todos. Mi hermana Rosa, ¿nos puede despedir, por favor? Amén. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por este día, Señor, que nos has regalado, por permitirnos, Señor, estar en esta clase tan hermosa que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, por la hermana Paola, por todo el grupo, Señor, que está allí, Señor, atento, Padre, te pido que seas tú bendiciéndolos, que seas tú llenándolos cada día más de sabiduría, Padre, bendice sus vidas, sus familias, Padre, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, por tu bondad, Señor, tú nos das el privilegio de escuchar todas estas clases, estas enseñanzas que tú nos preparas, Señor, para también para nuestras familias y también para vivir día a día lo que a veces tenemos que enfrentar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por la fundación, por los hermanos. Padre, yo te pido que los bendiga, que seas tú, precioso Dios, guardándolos, su entrar y su salir, Padre, que sus familias, que todas sus familias sean bendecidas, Señor, que seas tú, precioso Dios. Y si hay alguien que está delicado de salud, que seas tú, Señor, dándole la sanidad, Padre, porque tú nos prometiste, Señor, que nos traías sanidad en medicina y su palabra se cumple, Señor. Declaramos, Señor, nuestras familias bendecidas, la fundación y todos los hermanos bendecidos. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios sea guardándolos y que en el nombre de Cristo Jesús, que nos siga guardando y siempre ayudándonos. Y nunca, sabemos que nunca nos va a desamparar y que siempre estará con nosotros. Y confiamos en tu palabra y confiamos en sus promesas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde a todos. Una feliz, excelente noche. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. Que Dios los bendiga.